El tiempo, dicen, erosiona todas las cosas, la piedra, la memoria, incluso el miedo. Pero hay lugares donde el tiempo no fluye, sino que se estanca. Se convierte en un pozo oscuro y profundo, y en sus profundidades, ciertos miedos no se erosionan, sino que se petrifican, volviéndose tan duros y permanentes como el lecho de roca sobre el que descansan. La iglesia de San Miguel es uno de esos lugares, mucho antes de los coches, de la luz eléctrica y de los ruidos del mundo moderno que ahora llegan hasta sus muros. La iglesia ya era vieja, un centinela silencioso sobre un secreto que el pueblo había decidido olvidar. Y fue en esa época de silencio y gaslight cuando la historia de Mateo se grabó en el aire frío de su nave. Mateo no tenía padre ni madre, o al menos ninguno que lo reclamara. Era una de esas almas que brotan en las grietas de la sociedad, un niño flaco con ojos demasiado grandes para su cara, que vivía de la caridad reticente de los vecinos y dormía en el heno del establo abandonado al final del pueblo. Su única posesión, su único confidente, era un gato de pelaje tan negro que parecía absorber la luz a su alrededor, con ojos de un verde brillante y antinatural, como dos linternas de hadas. Mateo lo llamó Sombra, porque nunca se apartaba de su lado, una mancha de oscuridad viviente que lo seguía a todas partes. En un mundo que le ofrecía desprecio o indiferencia, Sombra era una fuente de calor constante, un ronroneo que le recordaba que no estaba completamente solo. El custodio de la moral del pueblo, y por lo tanto del destino de Mateo, era el padre Elías. No era un hombre como el padre Anselmo llegaría a ser décadas después, consumido y frágil. Elías era un hombre robusto, de rostro severo y manos callosas, un pastor que gobernaba su rebaño con una vara de hierro y sermones que hablaban más del fuego del infierno que de la gracia del cielo. Y desde el principio, sus ojos se posaron en Mateo y su gato, pero no con el desdén supersticioso de los otros aldeanos. Era algo diferente, una curiosidad fría, calculadora, casi geológica. Observaba al niño y al gato desde la ventana de la rectoría, sus ojos oscuros siguiendo cada uno de sus movimientos. Un día, se acercó a Mateo en la plaza del pueblo. El niño se encogió, esperando un regaño o un golpe, pero el padre Elías se arrodilló, un gesto que sorprendió a todos los que lo vieron, y miró a Sombra. «Un animal magnífico», dijo, su voz un murmullo grave. «Hay criaturas en este mundo, hijo, que son más de lo que parecen. Son llaves, guardianes, santos incomprendidos que caminan entre nosotros». Mateo no entendió sus palabras, pero sintió su importancia. El sacerdote continuó, su mirada fija en el gato. «Un ser así no pertenece a las calles, pertenece a un lugar sagrado, un lugar seguro. La casa de Dios siempre tiene las puertas abiertas para sus creaciones más especiales». Esa fue la primera semilla. El padre Elías comenzó a cuidar de Mateo de una manera sutil. Le dejaba restos de comida en los escalones de la iglesia. Le dio una manta vieja para las noches frías. Y siempre hablaba de Sombra con una reverencia que desconcertaba al niño. Le contaba historias extrañas, no de la Biblia, sino cuentos que sonaban mucho más antiguos. Historias de un mal que dormía bajo la tierra, un hambre sin forma que soñaba con devorar el sol. Y hablaba de los centinelas, seres benditos cuya simple presencia mantenía al durmiente en su letargo. «Tu gato, Mateo», le dijo una tarde, mientras Sombra se limpiaba una pata bajo el sol, «es uno de ellos. Puedo sentirlo. Tiene la marca». Mateo, desesperado por afecto y un sentido de pertenencia, se aferró a esas palabras. La idea de que su único amigo no era solo un gato, sino un ser sagrado, un guardián, le dio un propósito. Su vida miserable de repente tenía un significado cósmico, pero con ese nuevo significado llegó una inquietud creciente. Empezó a prestar más atención a la iglesia. Notó que el frío en su interior era antinatural, un frío que calaba los huesos incluso en los días más calurosos del verano. Vio el símbolo del ojo, el mismo que un día Lucas encontraría, grabado discretamente en los extremos de los bancos, en el atril, casi oculto en el dintel de la puerta de la sacristía. Y luego estaban los otros, un puñado de los habitantes más ancianos del pueblo, el herrero viudo, la partera que vivía aislada, el viejo granjero cuya tierra colindaba con el cementerio,
Mateo los veía reunirse con el padre Elías en la iglesia a altas horas de la noche. No había misa, solo el parpadeo de unas pocas velas y el sonido de murmullos graves, en una lengua que no era latín ni español, una lengua gutural, llena de clics y siseos, que parecía reptar fuera de la iglesia y envenenar el aire nocturno. Una noche, escondido detrás de una columna, Mateo escuchó fragmentos de su conversación. Hablaban de que el sello se debilita, de que los sueños son más fuertes, de que el guardián anterior ha perecido y de que el cielo en su extraña providencia ha enviado uno nuevo. Y luego, el padre Elías dijo algo que heló la sangre del niño. El chico es la arcilla. Su lealtad es el fuego que forjará el vínculo. Debemos prepararlo. Mateo huyó de la iglesia esa noche, con el corazón martilleando contra sus costillas. Por primera vez, entendió que la atención del sacerdote no era amabilidad, era la paciencia de una araña tejiendo su tela. La trampa se cerró en invierno. Una ola de frío brutal se apoderó del pueblo, y una enfermedad, una tos seca que robaba el aliento, comenzó a extenderse. Sombra también enfermó. Dejó de comer, su pelaje perdió el brillo y pasaba los días acurrucado bajo la manta de Mateo, temblando. Mateo estaba desesperado. Usó el poco dinero que tenía para comprar leche, pero el gato la rechazaba. Lloró y rezó, pero la condición de Sombra solo empeoraba. Fue entonces cuando el padre Elías se le acercó, su rostro una máscara de piadosa preocupación. Lo sabía, dijo solemnemente. La corrupción del mundo exterior está afectando al guardián. No puede sobrevivir aquí fuera. Su lugar está en Tierra Santa, cerca de la fuente que debe proteger. Le habló de la cripta bajo el altar, un lugar olvidado, el corazón sagrado de la iglesia. Allí, hijo mío, el aire es puro, la influencia del durmiente es más débil. Llévalo allí esta noche. Haremos una bendición especial. Imploraremos al Señor que restaure la fuerza de su centinela. La palabra cripta le dio a Mateo un escalofrío, pero la imagen de Sombra, débil y moribundo, era más fuerte que su miedo. Desesperado por salvar a su único amigo, aceptó. Esa noche, bajo una luna oculta por nubes grises, Mateo llevó a Sombra envuelto en su manta a la entrada trasera de la iglesia. El padre Elías lo esperaba, sosteniendo un candelabro. «La congregación nos espera», dijo en voz baja. Lo guió a través de la nave silenciosa hasta una losa de piedra frente al altar. Con un esfuerzo, el sacerdote la levantó, revelando una escalera de caracol que descendía a una oscuridad absoluta. «No temas», dijo Elías, notando el temblor del niño. «Abajo es donde se hace el verdadero trabajo de Dios». El aire que subía de la cripta era antiguo y olía a tierra húmeda, y a algo más, algo metálico y vagamente dulce, como la sangre vieja. Descendieron. La cripta era una pequeña habitación circular de piedra, sin adornos. El herrero, la partera y el granjero estaban allí, sus rostros iluminados extrañamente desde abajo por las velas que sostenían. No dijeron nada, solo observaban. En el centro de la habitación había un círculo toscamente dibujado en el suelo, con lo que parecía ser sal. «Colócalo en el centro, Mateo», ordenó suavemente el padre Elías. «El ritual debe comenzar». Fue entonces cuando Mateo lo supo con certeza. Esto no era una curación, era otra cosa. Miró los ojos de los ancianos, y no vio piedad, sino un fanatismo febril. Miró al sacerdote, y vio al depredador que había estado oculto todo el tiempo. «No», susurró Mateo, apretando a Sombra contra su pecho. «Él está enfermo. Necesita un médico». «No, esto». El padre Elías suspiró. Una expresión de decepción cruzó su rostro. «La lealtad es la clave, muchacho. El amor es el ingrediente más potente. Pensé que lo ofrecerías voluntariamente, pero el miedo es un veneno para la fe». Se acercó y, con una fuerza sorprendente, le arrebató al gato de los brazos y lo colocó dentro del círculo. Sombra, demasiado débil para luchar, simplemente se acurrucó en el suelo. El sacerdote y los otros comenzaron a cantar en esa lengua horrible. No era una oración, era una orden. Las llamas de las velas se agitaron violentamente, y la presión en el aire se hizo insoportable. Mateo sintió que le sangraban los oídos, y sintió una presencia,
Una vasta conciencia se agitó bajo sus pies, un ser de puro odio y hambre despertando de su sueño. La cripta pareció vibrar, y de las grietas entre las piedras del suelo, comenzó a filtrarse una oscuridad que no era la ausencia de luz, sino una sustancia, un humo negro y aceitoso. «¿Qué le estáis haciendo?», gritó Mateo, el terror finalmente rompiendo su parálisis. Intentó correr hacia el círculo para coger a Sombra. «Necio», ladró Elías, sin dejar de cantar. «No lo estamos matando, lo estamos atando. El sello se rompe. El guardián es el ancla, pero el ancla necesita una cadena forjada con el vínculo de la lealtad. Al traerlo aquí por amor, te has ofrecido como esa cadena, Mateo». El humo negro comenzó a arremolinarse alrededor de Sombra, pero no lo tocaba. El pelaje del gato pareció erizarse, y sus ojos se abrieron de golpe, ya no enfermos, sino brillando con un verde fosforescente. Un gruñido bajo, antinatural, emanó de su garganta. El humo, frustrado, se desvió. Se lanzó hacia el eslabón más débil. Se lanzó hacia Mateo. No lo tocó físicamente. Entró en su mente. Mateo sintió eones de malicia, un océano de soledad y hambre vertiéndose en su alma. Vio estrellas morir y galaxias pudrirse. Escuchó los gritos de 1000 civilizaciones consumidas. Vio la verdad del universo, un vacío frío y sin propósito, con un único y voraz depredador en su centro. Su mente, la pequeña y frágil mente de un niño solitario, se hizo añicos como el cristal bajo un martillo. No gritó. El sonido que salió de su boca fue un balbuceo agudo y sin sentido. Cayó de rodillas. Sus ojos se pusieron en blanco, y una risa hueca y rota brotó de su garganta. El ritual estaba completo. El vínculo se había forjado. El guardián estaba anclado de nuevo, y la cadena, la mente rota de Mateo, mantendría esa ancla en su lugar. La presión en la cripta disminuyó. El humo negro retrocedió. El padre Elías y su congregación suspiraron aliviados. Sus rostros perlados de sudor miraron a Sombra, que ahora estaba de pie en el centro del círculo, alerta y poderoso, y luego miraron a Mateo, que se balanceaba en el suelo riendo y llorando, señalando sombras que solo él podía ver. Lo sacaron de la cripta y lo dejaron en la calle. Su propósito había sido cumplido. Mateo se convirtió en el loco de San Miguel, un espectro andrajoso que rondaba el cementerio, advirtiendo a las lápidas sobre el gato que era una llave y el rey que dormía bajo la piedra. Los niños le tiraban piedras, los adultos se santiguaban a su paso. Con el tiempo, se convirtió en una nota a pie de página olvidada, y su historia en un cuento de miedo despojado de su terrible verdad. Y dentro de la iglesia, Sombra, el nuevo guardián, comenzó su larga y solitaria vigilia, observando desde las sombras, esperando, porque el tiempo en San Miguel no fluye, y los pozos oscuros siempre tienen sed de nuevas historias. Mi historia no comienza con un estruendo, sino con un ronroneo profundo y suave que vibraba en el silencio de mi habitación, como una promesa de calma. Ese era Lucifer. Lo encontré hace unos 3 años, una noche de lluvia torrencial, acurrucado bajo el neumático de un coche. Era apenas una bola de pelo negro, empapada y temblorosa, con unos ojos verdes tan intensos que parecían 2 fragmentos de esmeralda perdidos en la oscuridad. Desde esa noche, se convirtió en mi sombra, mi confidente silencioso. No era un gato ordinario. Había una inteligencia en su mirada, una forma de inclinar la cabeza cuando yo le hablaba, como si entendiera cada palabra, cada matiz de mi tristeza. A menudo se sentaba frente a la puerta de mi cuarto, no para pedir salir, sino como si estuviera montando guardia. Era mi ancla en una casa que se sentía cada vez más como un barco a la deriva en un mar de hostilidad. La fuente de esa hostilidad era mi padre. Desde que mi madre murió, él se había convertido en un hombre marchito, consumido por la amargura y una superstición casi medieval. Para él, el mundo era un tablero de ajedrez lleno de presagios y malos augurios, y Lucifer, con su pelaje del color de la medianoche, era el rey de todas sus piezas nefastas. Los gatos negros no traen mala suerte, le decía yo al principio, son solo animales. Pero mis palabras rebotaban contra el muro de su ignorancia. Si un plato se rompía,
era porque el gato había cruzado su camino. Si recibía una mala noticia, era porque los ojos del demonio lo habían mirado fijamente. La casa se llenó de una tensión palpable, un aire espeso que se podía cortar con un cuchillo. Yo vivía en un estado de alerta constante, protegiendo a Lucifer de sus miradas cargadas de odio y de los murmullos venenosos que soltaba cuando creía que yo no lo escuchaba. La noche que todo cambió, una bombilla del pasillo parpadeó y se fundió. Un evento trivial. Para mi padre fue la gota que colmó el vaso. Irrumpió en mi cuarto con el rostro desencajado por una furia irracional, sus ojos inyectados en sangre. No dijo nada sobre la bombilla. Su dedo tembloroso apuntó directamente a Lucifer, que dormía plácidamente a los pies de mi cama. He tenido suficiente, siseó. Su voz era un gruñido bajo. Esta cosa es un imán para la desgracia. Intenté razonar, pero era como hablarle a una tormenta. O esa cosa desaparece de mi casa antes de que salga el sol, o te juro por el alma de tu madre que lo haré desaparecer yo mismo. El miedo que sentí en ese momento fue frío y paralizante. No era una amenaza vacía, vi en sus ojos una crueldad de la que era perfectamente capaz. La seguridad de Lucifer se convirtió en mi única prioridad. Pasé las siguientes horas con la mente a toda velocidad, buscando una salida. No tenía amigos que pudieran acogerlo. Un refugio de animales tardaría días. La imagen de mi padre cumpliendo su amenaza se repetía en mi cabeza. Fue entonces cuando, mirando por la ventana hacia la calle oscura, la vi, la vieja iglesia de San Miguel, una mole de piedra y madera oscura que se alzaba al final de la calle como un gigante dormido. Era un lugar antiguo, casi siempre vacío, salvo por alguna anciana que iba a rezar entre semana. Pensé que era el único lugar posible, un lugar sagrado. ¿Qué mal podría ocurrirle a una criatura inocente en la casa de Dios? Era un refugio perfecto, al menos temporalmente, hasta que pudiera encontrar una solución definitiva. La idea me pareció desesperada, pero era la única que tenía. Poco antes del amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de un gris pálido, envolví a Lucifer en mi abrigo y salí de casa en silencio. El aire de la madrugada era gélido. La iglesia estaba sumida en un silencio solemne. Rodé el edificio hasta la parte trasera, donde recordaba haber visto una pequeña ventana del sótano. Estaba entreabierta, una invitación en la oscuridad. Con el corazón hecho un nudo, besé la cabeza de Lucifer. «Volveré por ti, te lo prometo», le susurré. Él me miró con esos ojos verdes e inescrutables, sin emitir un solo maullido, como si entendiera la gravedad del momento. Lo deslicé suavemente por la abertura junto con mi camiseta, para que mi olor le diera algo de consuelo. Ver su silueta negra desaparecer en la oscuridad del interior de la iglesia fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Me sentí como un traidor. Regresé a mi cuarto sintiéndome vacío. La ausencia de Lucifer era un agujero negro en la habitación. El silencio ya no era pacífico, sino opresivo, acusador. Me tumbé en la cama, esperando escuchar los pasos de mi padre, su voz de triunfo. Pero no hubo nada, solo silencio. Y fue en ese silencio absoluto cuando sentí el primer escalofrío. No era por el frío de la mañana, era una sensación extraña, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso, más pesado, como si al dejar a Lucifer en aquel lugar, no hubiera cerrado una puerta, sino que hubiera abierto otra sin darme cuenta. La tranquilidad que esperaba encontrar era una ilusión. En su lugar, había invitado a una inquietud profunda y desconocida. Esa noche, el agotamiento me venció, pero el sueño fue breve. Me despertó un sonido, un arañazo en la puerta de mi habitación. Al principio, mi corazón dio un vuelco de esperanza, pensando que Lucifer había vuelto de alguna manera. Pero el sonido no era el de las pequeñas garras de un gato. Era lento, rítmico, deliberado, como si alguien arrastrara las uñas por la madera de arriba abajo. Scratch, scratch, scratch. Me levanté de la cama, el pulso acelerado. «Papá, ¿eres tú?», pregunté, pero no hubo respuesta. Solo el sonido, que se detuvo de golpe. Giré el pomo con la mano temblorosa y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, sumido en la penumbra, pero el aire había cambiado. Olía a algo viejo, a polvo y a cera quemada. Olía, inequívocamente, a iglesia.
Los fenómenos no se detuvieron. Empecé a escuchar susurros. Eran débiles, casi imperceptibles, como el sonido de hojas secas arrastradas por el viento, pero provenían del interior de la casa. Parecían nacer de los rincones más oscuros, de los armarios cerrados, del espacio vacío debajo de mi cama. No podía entender ninguna palabra. Era un murmullo constante y gutural. Junto con los susurros, llegaron las sombras. Figuras fugaces que se movían por el rabillo del ojo. Una mancha oscura que se deslizaba por la pared. Una silueta con forma humana que se desvanecía en el instante en que giraba la cabeza para mirarla de frente. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía observada. No aguanté más. La preocupación por Lucifer y el terror que se estaba apoderando de mi hogar me impulsaron a volver a la iglesia. Tenía que sacarlo de allí, enfrentarme a mi padre si era necesario. Era mediodía, pero el cielo estaba encapotado y gris, haciendo que la iglesia pareciera aún más lúgubre. En la entrada, barriendo las hojas secas con una escoba vieja, estaba el padre Anselmo. Era un hombre anciano, encorvado, con unos ojos pequeños y oscuros que parecían saber más de lo que deberían. «Buenos días, padre», dije, intentando parecer casual. «Creo que mi gato se metió aquí anoche». Él dejó de barrer y me miró. No había sorpresa en su rostro, solo una calma inquietante. Sonrió, una sonrisa sin alegría. «Es tarde, hijo mío», dijo. Su voz era un susurro rasposo. «La casa del Señor ha aceptado tu ofrenda. El guardián ahora tiene un propósito». Me quedé helado. ¿Guardián? ¿Ofrenda? Sus palabras no tenían sentido, pero el tono con que las dijo me heló la sangre. Di media vuelta y corrí a casa, con las palabras del padre resonando en mi mente como una sentencia. El pánico se apoderaba de mí. Al llegar a la puerta de entrada, me detuve en seco. Algo había cambiado. Había una marca en la madera, un grabado superficial, como si se hubiera hecho con una piedra afilada. Era un símbolo, un ojo estilizado, simple pero inconfundible. El mismo ojo que, en mi visita anterior, recordaba vagamente haber visto tallado en el reposabrazos de uno de los bancos de madera más antiguos de la iglesia. Ya no era mi imaginación, esto era real. Algo había seguido mis pasos desde la iglesia hasta mi casa, o peor aún, algo había sido invitado a entrar. El sueño se convirtió en mi enemigo. Cada vez que cerraba los ojos, la misma pesadilla me atrapaba. Estaba de pie en el pasillo central de la iglesia de San Miguel. El lugar estaba completamente a oscuras, salvo por la luz de unas pocas velas que parpadeaban sobre el altar. De la oscuridad que rodeaba los bancos, emergían figuras. Eran altas, encapuchadas, sus rostros ocultos en las sombras. No caminaban, se deslizaban y susurraban en esa misma lengua ininteligible que escuchaba en mi casa. Mi mirada se fijaba en el altar. Allí, sentado sobre la piedra fría, estaba Lucifer, pero no era mi gato. Sus ojos no eran verdes, eran dos brasas de un rojo incandescente, llenos de una inteligencia antigua y malévola, y no me miraba a mí, sino a algo que estaba detrás de mí, en la oscuridad. Cada noche despertaba sudando y gritando, con el corazón martilleando en mi pecho. Lo más aterrador de todo fue el cambio en mi padre. El hombre furioso y supersticioso desapareció, y en su lugar quedó una cáscara vacía. Su rabia fue reemplazada por una pasividad catatónica. Pasaba horas enteras sentado en su sillón, mirando fijamente la pared, con los ojos vidriosos y desenfocados. Ya no me gritaba, apenas hablaba. A veces cuando yo pasaba cerca, su cabeza giraba lentamente para seguirme, sus ojos vacíos observándome en silencio. Era 1000 veces más aterrador que sus gritos. Era como vivir con un extraño, un maniquí habitado por algo que no era él. La fuerza que había entrado en nuestra casa parecía haberlo drenado, haber consumido su ira y su voluntad, dejando solo un recipiente obediente. Desesperado me encerré en mi cuarto y me sumergí en internet, buscando cualquier cosa sobre la iglesia de San Miguel. No buscaba en las páginas de turismo, sino en foros locales, blogs de historia olvidada y archivos digitalizados de periódicos antiguos. Tras horas de búsqueda, encontré algo, un hilo en un foro sobre leyendas urbanas de la región. Hablaba de un culto precristiano que operaba en la zona donde ahora se alzaba la iglesia, un culto que no adoraba a Dios,
sino que actuaba como carcelero. La leyenda decía que habían atrapado a una entidad antigua bajo tierra, un ser de sombras y susurros, y que la iglesia se había construido encima para sellar su prisión. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, formando una imagen monstruosa. El culto, según el foro, necesitaba un guardián para mantener el sello fuerte. No un guardián humano, sino un ser de una línea de sangre específica, un catalizador. La leyenda hablaba de un linaje de felinos negros, nacidos bajo ciertas conjunciones astrales, que actuaban como anclas vivientes para el sello. Lucifer, mi Lucifer, no era solo un gato, era un descendiente de esos guardianes, y yo, en mi ignorancia y desesperación, no lo había abandonado, lo había entregado, lo había colocado sobre el altar, completando un ritual del que no tenía conocimiento. Lo había convertido en la llave que reabriría la cerradura de esa antigua prisión. El padre Anselmo no era un simple sacerdote, era un remanente de ese culto, esperando pacientemente la oportunidad correcta. Esa misma tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de colores sangrientos, oí que llamaban a la puerta, no con los nudillos, sino con un golpeteo suave y rítmico. Miré por la mirilla. Era el padre Anselmo. Estaba de pie en mi porche, con su sotana negra ondeando ligeramente con la brisa. No abrí. Él pareció saber que yo estaba allí. No temas, hijo. Su voz atravesó la madera de la puerta, tranquila y escalofriante. La congregación se está reuniendo de nuevo después de tanto tiempo. Gracias a ti. Hay un lugar de honor esperándote. Hizo una pausa, y luego añadió, con un tono casi paternal, tu padre ya ha oído el llamado, ha aceptado su nuevo propósito. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Después de que el padre se fuera, un sonido rítmico comenzó a subir desde abajo. Scratch, scratch, scratch. Provenía del sótano. La misma puerta que siempre estaba cerrada con llave ahora estaba entreabierta. Con el corazón en la garganta, bajé las escaleras de madera, que crujían bajo mi peso. La única luz era la de una bombilla desnuda que colgaba del techo, balanceándose ligeramente. Allí, de espaldas a mí, estaba mi padre. Estaba descalzo, arañando las paredes de hormigón con sus propias uñas, algunas de las cuales ya sangraban. Por todas las paredes, una y otra vez, dibujaba el mismo símbolo del ojo, y mientras lo hacía murmuraba. Era la misma lengua gutural de mis pesadillas. No me estaba dibujando, estaba orando. La entidad ya no estaba solo en la iglesia, estaba en mi casa, y estaba usando a mi padre como su primer apóstol. Lo supe en ese instante. No podía huir, no podía llamar a la policía. ¿Qué les diría? Estaba atrapado en una pesadilla que yo mismo había creado. La única forma de terminarlo era volver al origen. Tenía que ir a la iglesia. Tenía que recuperar a Lucifer, sin importar lo que me esperara allí. No era un plan, era un impulso suicida nacido de la culpa y el terror. Esperé a que la noche fuera total, armándome con una pesada linterna que se sentía ridículamente inútil. Salí de mi casa, dejando a mi padre en el sótano, perdido en su macabra devoción, y caminé por la calle silenciosa hacia las puertas abiertas de la iglesia de San Miguel, que parecían la boca de una bestia esperando para devorarme. El interior de la iglesia era una escena sacada de una pesadilla febril. Los bancos no estaban vacíos, estaban ocupados por figuras sombrías, apenas visibles en la penumbra, silenciosas y quietas como estatuas. En el altar, bañado por la luz de docenas de velas negras, estaba el padre Anselmo. A sus pies, en el centro de un círculo de símbolos extraños dibujados con sal o tiza, estaba Lucifer. Estaba inmóvil, pero no parecía asustado. Parecía majestuoso, poderoso. Sus ojos brillaban con esa luz roja de mis sueños. El aire vibraba con una energía maligna. La entidad estaba despertando. Entendí que no podía simplemente coger a Lucifer y salir corriendo. Él era el catalizador, el puente. Para cerrar el portal, el ritual necesitaba un ancla en este lado, un sacrificio de voluntad, un carcelero humano atado al guardián felino. Miré los ojos rojos de mi gato, y en ellos no vi maldad, sino un entendimiento, una pregunta. Avancé por el pasillo, pasando junto a las sombras silenciosas. El padre Anselmo sonrió. «Has venido a unirte a nosotros.
a ocupar tu lugar. No, dije. Mi voz temblaba pero era firme. He venido a ocupar el mío. Caminé directamente hacia el círculo, hacia Lucifer, no para luchar sino para rendirme, para ofrecer mi voluntad, mi vida, para convertirme en el nuevo centinela de la prisión, para atar mi alma a la de mi guardián y reforzar el sello. En el momento en que puse un pie dentro del círculo, las sombras de la iglesia se abalanzaron, convergiendo sobre mí como una marea de oscuridad. Lo último que oí antes de que el mundo se desvaneciera no fue un grito, sino el ronroneo de Lucifer, que ya no sonaba como el de un animal, sino como el eco de un pacto antiguo y terrible siendo sellado para siempre. Epílogo. El vigilante silencioso. No hubo un destello de luz. No hubo un coro de ángeles ni el crepitar de las llamas del infierno. Mi sacrificio, mi paso hacia el círculo ritual, no culminó en un final, sino en una transición. El mundo de la carne, del aliento y del dolor agudo se disolvió como la sal en el agua, y mi conciencia se encontró a la deriva en un océano de nada absoluta. Un vacío. No era oscuro, porque la oscuridad requiere la ausencia de luz. Esto era simplemente la nada. No había sonido, ni olor, ni tacto. Solo yo, o más bien la idea de mí, el eco de Lucas. Al principio, fue una locura silenciosa. ¿Cuánto tiempo pasé flotando en esa quietud sin tiempo? ¿Segundos? ¿Siglos? En la ausencia total de estímulos, mi mente comenzó a devorarse a sí misma, reproduciendo recuerdos en bucles interminables. El rostro de mi madre, el olor de la lluvia la noche que encontré a Lucifer, la ira en los ojos de mi padre, el peso de mi gato durmiendo sobre mi pecho. Eran todo lo que me quedaba, los fantasmas de una vida que ya no me pertenecía. Pensé que este era mi infierno, una eternidad de recuerdos desvaneciéndose en un vacío sin fin. Estaba equivocado. Eso solo era la antesala, porque en medio de la nada, empecé a sentir una presión. No era algo que pudiera oír o ver, sino una presencia que se imponía a mi propia conciencia. Era vasta, antigua y hambrienta. Era la entidad que había estado aprisionada bajo la iglesia, y ahora yo era su vecino en esta dimensión de bolsillo que mi propio acto había reforzado. Sentí su mente rozar la mía, y en ese contacto no había pensamientos coherentes, solo un hambre primordial, una necesidad de consumir, de expandirse, de deshacer la realidad y convertirla en una extensión de su propia y vacía existencia. Era el horror cósmico en su forma más pura, y mi única tarea era existir como una barrera. Mi conciencia, forjada por el amor y el sacrificio, se convirtió en un muro de contención. Mi existencia se redujo a un único y eterno concepto gritado en el silencio. No, ese es mi deber, pero mi tormento es otro. Mi tormento es la ventana. La primera vez que se abrió fue una conmoción tan violenta como un nacimiento. De repente, la nada fue perforada por sensaciones. El áspero tacto de la piedra bajo unas almohadillas sensibles. El olor a polvo, a incienso rancio y a ratones escondidos en las paredes. Un mundo de olores y sonidos agudizados, vibraciones en el suelo que mis antiguos oídos jamás habrían percibido. Y la visión, una perspectiva baja, a centímetros del suelo, el altar de la iglesia de San Miguel alzándose ante mí como un monolito. Estaba mirando a través de los ojos de Lucifer. No lo controlo. Soy un pasajero, un prisionero fantasma dentro de su cuerpo. Mi conciencia está atada a la suya por el lazo del ritual. Cuando él duerme, yo floto en el vacío con la bestia hambrienta. Cuando él despierta, el mundo se filtra a través de sus sentidos. Veo lo que él ve, oigo lo que él oye, siento el hambre en su vientre y el instinto de cazar, pero no puedo mover un solo músculo, no puedo maullar, no puedo hacer nada más que observar. Soy un vigilante silencioso en una doble prisión. A través de esta ventana felina, he reconstruido el mundo que dejé atrás. Lucifer, el guardián, cumple su parte del pacto con una diligencia instintiva. Patrulla la iglesia cada noche, camina por el pasillo central, su silueta negra moviéndose con una gracia fantasmal entre los bancos vacíos. Yo, desde mi prisión, siento la presencia bajo el suelo, siempre presionando, siempre buscando una grieta en el sello. Y siento cómo la presencia combinada de Lucifer y mi conciencia la mantiene a raya. Somos el cerrojo y la llave,
la jaula y el carcelero, unidos en una simbiosis impía. El padre Anselmo sigue aquí, lo veo a través de los ojos de Lucifer. Está mucho más viejo ahora, o quizás es solo que la fuerza vital que canalizaba de su oscuro amo ya no fluye. Se mueve con lentitud, sus huesos crujen con cada paso. Cada mañana entra en la iglesia y deja un cuenco con comida fresca y agua para Lucifer cerca del altar. Nunca intenta tocarlo. A veces, se queda mirando al gato durante largos minutos, y en sus ojos veo una mezcla de reverencia y miedo. Él sabe lo que somos. Para él, Lucifer no es una mascota, es la encarnación de su fe fallida. El tapón en la botella que tanto ansiaba descorchar, es su carcelero tanto como el mío. Ya no hay congregación, los susurros se han ido, el poder ha sido contenido. Anselmo está solo, un sacerdote de un Dios silencioso y encarcelado. A veces, Lucifer abandona la iglesia. Sus instintos lo llevan a vagar por las calles del pueblo por la noche, y es entonces cuando mi tormento alcanza su punto álgido. Me lleva de vuelta a mi antigua casa. La primera vez que se acercó, mi conciencia residual gritó, suplicando que se diera la vuelta. Pero un gato sigue sus propios caminos. Se sentó en la valla del jardín, mirando la ventana de mi antiguo cuarto, y yo miré con él. Vi a mi padre. Estaba sentado en el salón, en su viejo sillón, exactamente como lo había dejado. La luz de la televisión parpadeaba sobre su rostro, pero sus ojos no la veían. Estaban fijos en un punto de la pared, vacíos, perdidos. Es una cáscara. La entidad, en su breve intento de usarlo como recipiente, quemó todos sus circuitos. Lo que queda es un cuerpo que respira, un autómata que come cuando le ponen comida delante y duerme cuando el agotamiento lo vence. Una vecina, pagada por los servicios sociales, viene a cuidarlo. Ella no entiende su condición. Los médicos la diagnosticaron como una forma de catatonia de inicio súbito, pero yo sé la verdad. Es un eco, una ruina. El primer daño colateral de una guerra que nadie sabe que se está librando. Y yo, a través de los ojos de un gato, no puedo sentir la tristeza que debería. Mi nuevo estado es un filtro. Siento una versión teórica del dolor, un reconocimiento frío y lógico de que lo que estoy viendo es una tragedia. Pero la emoción pura, el desgarro del corazón, me ha sido arrebatada. Es parte de la maldición. Para ser un muro efectivo, no puedo permitirme el lujo de las debilidades humanas. El pueblo también ha cambiado. Lucifer se mueve por los callejones como un espectro, y yo observo. Hay una quietud antinatural. La gente parece apagada. No hay risas fuertes en las calles por la noche. Las casas parecen tener las persianas bajadas más a menudo. No es algo que un extraño notaría, pero yo, que crecí aquí, lo veo. Es como si una fina capa de polvo hubiera caído sobre todo, amortiguando la vida. Mi sacrificio no salvó al pueblo, lo puso en cuarentena. La influencia directa de la entidad se ha cortado, pero su sombra persiste, una mancha indeleble en el alma del lugar. A veces, en las puertas de las casas más antiguas, veo una marca casi invisible en la madera, erosionada por el tiempo y la lluvia. Un ojo estilizado. Nadie parece darse cuenta, pero yo sí. La infección fue contenida, pero el paciente nunca se curará del todo. Y luego está el terror más profundo de mi nueva existencia. Estoy atado a la vida de Lucifer. Siento el latido de su corazón, el flujo de su sangre. Siento su cuerpo envejecer con una lentitud felina. Cada día es idéntico al anterior. Vigilar, sentir la presión, observar el mundo a través de mi ventana. Pero ¿qué pasará cuando la vida de Lucifer llegue a su fin? Es la pregunta que resuena en el vacío cada vez que él duerme. ¿Se romperá el sello cuando su corazón se detenga? ¿Será liberada la bestia, haciendo que mi sacrificio haya sido en vano? Y esta es la idea que me congela la conciencia, ¿el vínculo se transferirá? La leyenda hablaba de un linaje. Mi esencia, mi alma de carcelero, saltará al siguiente gato negro que nazca bajo la conjunción correcta, destinado a repetir este ciclo una y otra vez, perdiendo un poco más de mí mismo con cada reencarnación. ¿Estoy condenado a convertirme en nada más que el software de vigilancia, en una interminable sucesión de guardianes felinos? Esta incertidumbre es el filo más afilado de mi tortura. Anoche, Lucifer estaba sentado en lo alto del muro del cementerio que linda con la iglesia.
La luna llena iluminaba las lápidas. Abajo, en la calle, una madre caminaba con su hija pequeña. La niña se detuvo y señaló hacia nosotros con su dedito. «Mira, mamá», dijo con su vocecita infantil, «el gato fantasma de la iglesia». La madre se giró. Sus ojos se abrieron con un atisbo de miedo supersticioso. Agarró la mano de su hija y la apartó apresuradamente, sin mirar atrás. «No mires a ese gato, cariño. Trae tristeza». Se convirtieron en una leyenda local. El gato negro que acecha la vieja iglesia. Una historia susurrada por los niños. Un mal presagio para los adultos. No saben cuán acertados están. Somos la tristeza. Somos el muro construido con el dolor de un chico que amaba demasiado a su mascota. Lucifer giró la cabeza, sus ojos verdes barriendo la extensión del pueblo dormido bajo la luz pálida de la luna. Yo miré con él, el vigilante silencioso dentro del guardián felino, observando el mundo que sacrifiqué para proteger, un mundo al que nunca más podré pertenecer, y en el vacío de mi ser, frente a la presión incesante de la bestia hambrienta, mi conciencia sigue gritando su única y eterna palabra, un grito que nadie oirá jamás.